Francia, un país que ha cautivado al mundo durante siglos con su elegancia, cultura y encanto, a menudo se considera un lugar donde la sofisticación se encuentra con la historia. Es una tierra de romanticismo, guardiana de algunas de las tradiciones más grandiosas del mundo en cuanto a arte, moda y gastronomía. Desde la elegancia de los Campos Elíseos hasta los campos de lavanda bañados por el sol de la Provenza, Francia proyecta una imagen de belleza refinada, de encanto cosmopolita y de un arte de vivir envidiado en el mundo entero. Es una nación que se erige orgullosa sobre sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad y sobre su firme defensa de los derechos humanos, la justicia social y los valores progresistas. Sin embargo, bajo esta capa cuidada y lujosa, se esconde una sociedad compleja y diversa que enfrenta profundos desafíos sociales, políticos y económicos. Francia se encuentra en una encrucijada, dividida entre sus ricas tradiciones y un mundo en constante cambio que pone a prueba sus ideales y su cohesión social. Una parte significativa y turbulenta de la historia francesa es su pasado colonial, un legado que continúa afectando al país en la actualidad. En su apogeo, Francia controlaba vastos territorios en África, el sudeste asiático y el Caribe, acumulando riqueza y poder para la nación, pero dejando profundas cicatrices en las poblaciones colonizadas. Mientras Francia celebra sus raíces revolucionarias y los principios de libertad e igualdad sobre los que se basa la identidad nacional, la realidad más oscura de la explotación colonial, el racismo y la opresión, proyecta una sombra sobre la sociedad francesa contemporánea. La descolonización a mediados del siglo XX no puso fin al vínculo entre Francia y sus antiguas colonias, ya que muchas personas de estas regiones emigraron a la metrópoli, buscando oportunidades en el país que una vez las gobernó. Hoy en día, muchos ciudadanos franceses son de origen norteafricano, africano occidental o caribeño, y su presencia en Francia genera debates sobre qué significa ser francés y cómo integrar culturas diversas dentro de la nación. Estas comunidades a menudo se enfrentan a la discriminación sistemática, la marginación económica y la exclusión social, especialmente en las banlieues, esos barrios populares que rodean las grandes ciudades como París, Marsella y Lyon. Las banlieues se han convertido en un símbolo de desigualdad social y económica, albergando a densas poblaciones que luchan contra el desempleo, la pobreza y un acceso limitado a la educación y los servicios sociales. Aquí, los ideales franceses de igualdad parecen lejanos, ya que los residentes a menudo se enfrentan a la discriminación en el mercado laboral, la discriminación racial por parte de la policía y la falta de representación en la sociedad en general. Los disturbios del 2005, que estallaron tras la muerte de dos adolescentes que huían de la policía, sacaron a la luz la rabia y la frustración latentes durante años, poniendo de manifiesto las profundas divisiones entre las afueras y el resto de Francia. Estos disturbios, que se propagaron por todo el país, no fueron solo una reacción a un incidente aislado, sino una explosión de descontento tras años de abandono, discriminación percibida y falta de oportunidades. La cuestión de la raza y la identidad en Francia es aún más compleja porque es inseparable del laicismo, el principio francés de separación entre la Iglesia y el Estado. El laicismo está profundamente arraigado en la cultura francesa. Se remonta a principios del siglo XX, cuando el país buscó separar la Iglesia católica del Estado para garantizar un espacio público neutral y libre de influencias religiosas. Este principio, aunque concebido para promover una sociedad cohesionada e igualitaria, se ha convertido en las últimas décadas en fuente de controversias y debates, especialmente en lo que respecta a la población musulmana en Francia. El laicismo ha dado lugar a leyes que limitan la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos, como la prohibición del velo en las escuelas y la prohibición del velo integral, como el burka, en espacios públicos. Estas leyes han provocado acalorados debates sobre la libertad religiosa, los derechos de las mujeres y la identidad nacional. Mientras que los partidarios de estas medidas argumentan que defienden los valores del laicismo y la igualdad de género, sus detractores sostienen que discriminan de manera desproporcionada a los musulmanes, obligándoles a elegir entre su fe y su derecho a participar plenamente en la sociedad. Las tensiones en torno al laicismo suelen resurgir durante las crisis nacionales, especialmente tras los atentados terroristas. El tiroteo en Charlie Hebdo en 2015, la masacre del Bataclan y otros episodios de terrorismo han alimentado el miedo y la sospecha,
Esto ha llevado a un refuerzo de las medidas de seguridad y a un intenso debate público sobre integración, extremismo y el lugar del Islam en la sociedad francesa. Estos eventos no solo han conmocionado al país, sino que también han alimentado una narrativa más amplia que describe a las comunidades musulmanas como un problema que gestionar, alimentando la islamofobia y políticas que, según los críticos, ponen en riesgo las libertades religiosas y los derechos humanos. Además de estas tensiones sociales, Francia ha experimentado oleadas de malestar social que han puesto a prueba sus sistemas políticos y económicos. Uno de los movimientos más significativos de la historia reciente ha sido el de los chalecos amarillos, una protesta popular que comenzó en 2018 y que rápidamente se convirtió en una de las más largas y significativas en la historia moderna de Francia. Comenzó como una reacción a una propuesta de aumento de impuestos sobre el combustible para combatir el cambio climático. El movimiento de los chalecos amarillos se transformó rápidamente en una expresión más amplia de ira contra la desigualdad económica, el aumento del coste de la vida y lo que los manifestantes percibían como la distancia del gobierno del presidente Emmanuel Macron de las preocupaciones de la gente común. Manifestantes de zonas rurales, pueblos pequeños y suburbios obreros salieron a las calles, usando sus chalecos reflectantes de alta visibilidad, bloqueando carreteras y ocupando espacios públicos. Sus demandas no eran solo económicas, sino también profundamente políticas, centradas en la creciente brecha entre el gobierno y los ciudadanos comunes, en particular aquellos que viven fuera de los centros urbanos más ricos. El movimiento de los chalecos amarillos expuso una profunda división entre la Francia urbana y la rural, entre la élite globalizada y aquellos que se sienten dejados atrás por políticas económicas que parecen beneficiar solo a los más ricos. Escenas de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía, daños a la propiedad en las grandes ciudades y las manifestaciones semanales sostenidas atrajeron la atención de todo el mundo, poniendo de manifiesto un creciente sentimiento de descontento y desconfianza hacia la política tradicional. También puso de relieve la fragilidad de la cohesión social en un país que, a pesar de su riqueza, sigue enfrentándose a la desigualdad y a un sentimiento de división entre los distintos estratos de la sociedad. El panorama político francés también ha estado marcado por una serie de escándalos y controversias muy publicitados que han erosionado la confianza del público en las instituciones gubernamentales. La corrupción, el tráfico de influencias y los abusos de poder no son raros en la vida política francesa, con muchos políticos, incluso en los niveles más altos de la presidencia, involucrados en conductas poco éticas. La condena del expresidente Nicolas Sarkozy en 2021 por corrupción y tráfico de influencias supuso una enorme conmoción para el país, ya que se convirtió en el primer presidente francés en décadas en ser condenado a una pena de prisión, aunque todavía está en libertad a la espera de su apelación. Pero Sarkozy es solo un ejemplo entre muchos. El expresidente Jacques Chirac, varios ministros y muchos capitanes de la industria se han enfrentado a acusaciones similares, lo que ha contribuido a un clima de cinismo y desconfianza. Estos escándalos tienen implicaciones significativas, ya que socavan la legitimidad de la élite política y alimentan la sensación de que las reglas son diferentes para quienes están en el poder que para los ciudadanos de a pie. En el ámbito económico, Francia es una de las economías más grandes e influyentes de Europa, pero se enfrenta a desafíos significativos que ensombrecen su futuro. A pesar de contar con un sistema de protección social generoso y un alto nivel de vida, la economía francesa lidia con problemas persistentes como una elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y un mercado laboral que se adapta lentamente a las necesidades actuales. El Código Laboral francés es conocido por su complejidad y rigidez, que ofrece a los trabajadores una sólida protección, pero también dificulta la contratación, el despido o los ajustes necesarios de la plantilla para las empresas. Esto ha llevado a un lento crecimiento del empleo y a una brecha entre las habilidades que demandan los empleadores y la calificación de los candidatos. El desempleo juvenil sigue siendo obstinadamente alto, dejando a muchos jóvenes desilusionados e inseguros sobre su futuro. Las reformas encaminadas a modernizar el mercado laboral a menudo se han encontrado con resistencia, en particular por parte de los sindicatos que ejercen un poder significativo en Francia. Las huelgas y las manifestaciones son parte integrante de la vida cotidiana,
con los trabajadores saliendo a las calles para protestar por los cambios en las pensiones, las condiciones laborales o las prestaciones sociales, causando interrupciones en los servicios públicos y en la economía. Los desafíos de la migración y la integración también se dejan sentir profundamente en Francia. El país ha sido durante mucho tiempo un destino para migrantes y refugiados que buscan asilo o mejores oportunidades económicas. Pero la realidad de la vida para muchos recién llegados está llena de obstáculos. Aunque el gobierno ha tomado medidas para desmantelar campamentos improvisados como la tristemente célebre Jungla de Calais, muchos migrantes y solicitantes de asilo siguen viviendo en condiciones precarias, enfrentándose a la falta de vivienda, un acceso limitado a los servicios sociales y la represión policial. El proceso de asilo en Francia es largo y a menudo complejo, dejando a muchos solicitantes en la incertidumbre durante meses, sino años. Paralelamente, la retórica anti-inmigración ha ganado terreno, en particular por parte de partidos políticos de extrema derecha como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, lo que influye en la opinión pública y crea un ambiente más hostil para los migrantes. Las preocupaciones ambientales representan otro ámbito en el que Francia se encuentra ante oportunidades y desafíos. El país ha desempeñado un papel fundamental al acoger el Acuerdo de París sobre el clima en 2015, estableciendo objetivos ambiciosos para la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de la sostenibilidad. Sin embargo, la realidad de alcanzar estos objetivos se complica por la fuerte dependencia de Francia de la energía nuclear, que, aunque baja en emisiones de carbono, plantea preocupaciones sobre la eliminación de residuos, la seguridad de las centrales y la sostenibilidad a largo plazo. Francia también debe abordar la contaminación atmosférica, especialmente en grandes ciudades como París, donde el smog y la congestión del tráfico representan riesgos para la salud. El sector agrícola del país, aunque contribuye significativamente a la economía, es criticado por su uso intensivo de pesticidas y sus prácticas agrícolas intensivas, que han provocado la degradación del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. Los esfuerzos para abordar estos desafíos ambientales a menudo chocan con los intereses económicos, lo que genera debates sobre cómo conciliar el crecimiento con la sostenibilidad. En el ámbito social, Francia ha logrado avances significativos en términos de igualdad de género, pero aún persisten disparidades, especialmente en el mundo laboral. La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad, donde las mujeres ganan de media menos que los hombres y siguen estando infrarrepresentadas en puestos de liderazgo en empresas y política. Quizás aún más preocupante es el problema de la violencia doméstica y el feminicidio, con Francia registrando una de las tasas más altas de violencia doméstica en Europa. A pesar de las iniciativas gubernamentales para combatir este problema, las víctimas de violencia doméstica a menudo se enfrentan a la falta de apoyo, y los perpetradores no siempre rinden cuentas de sus actos. Los activistas piden protecciones legales más fuertes, mayor educación pública y servicios más completos para las víctimas, argumentando que se necesita hacer más para abordar los factores culturales y sociales profundamente arraigados que contribuyen a la violencia de género. El aumento de la islamofobia y el antisemitismo en los últimos años se ha convertido en una creciente preocupación en Francia. Los crímenes de odio contra las comunidades musulmanas y judías han aumentado, marcados por acoso, vandalismo y violencia. Incidentes como la profanación de cementerios judíos, amenazas a mezquitas y ataques antisemitas han generado preocupación sobre la seguridad de las minorías y la capacidad del gobierno para protegerlas. La estigmatización del Islam, en particular, se ha visto alimentada por debates sobre la seguridad nacional, la libertad religiosa y el lugar del Islam en la sociedad francesa, lo que ha llevado a políticas y discursos públicos que a menudo confunden la línea entre combatir el extremismo y cuestionar la práctica religiosa. Todos estos problemas revelan un país en transición, una nación orgullosa de su patrimonio cultural, de sus valores y de su prestigio mundial, pero que se encuentra también ante profundas luchas y contradicciones internas. Francia sigue siendo un país de contrastes, donde la belleza y la elegancia de su cultura coexisten con las dificultades económicas, las tensiones sociales y las controversias políticas. Es una nación en continua evolución, que refleja tanto su pasado histórico como sus esperanzas e incertidumbres para el futuro,
Y aunque el lado oscuro de Francia no siempre sea visible para el resto del mundo, forma parte de la historia de un país que busca constantemente conciliar su identidad con las realidades de un mundo en transformación.